El conocimiento de Dios es algo maravilloso, porque la gente nos dice, ustedes no pueden demostrar que Dios existe. ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice eso? Tú no puedes demostrarme que Dios existe, Raulito. ¿Qué le vas a decir a esa persona que te dice eso? Tienes toda la razón, no puedo demostrar que Dios existe. Así hay que decirles, no puedo demostrar que Dios existe científicamente, como tú quieres. No puedo demostrarte científicamente que Dios existe. Pero sí puedo demostrarte que Dios existe porque Dios viene a personas como Manoa y su esposa, o a personas como nosotros, nos elige y nos cambia y nos transforma. Entonces, algo muy interesante es que la existencia de Dios se prueba por nuestras propias conversiones. Si no han visto The Chosen, ¿no han visto The Chosen todavía? Levanten la mano los que no han visto The Chosen todavía. Por favor, que necesitan arrepentirse de sus pecados. No, vean The Chosen, mándenle a Rodrigo o a Suriel un mensaje y díganle, quiero ver The Chosen, para que les manden la liga. Miren, hay un capítulo, que es mi capítulo favorito, y entonces está Jacob, dice casi 2000 años antes de Cristo, y están cavando ahí en Canaán, están cavando lo que después se conoce como el pozo de Jacob en el Nuevo Testamento. Y entonces está ahí, y se supone que viene un cananita, y les dice, oigan, ¿quiénes son ustedes? Y empiezan a platicar ahí, ¿no? Y dice, no, pues no van a encontrar agua porque aquí no pasa agua. Y dice Jacob, pues es que Dios nos mandó que nos estableciéramos aquí, que hiciéramos, que buscáramos aquí agua. Dice, ¿quién es su Dios? No, pues no tiene nombre. Y dice, ¿y cómo lo adoran? ¿Dónde lo adoran? No, tampoco tiene templos. Y no tiene una imagen, algo, no, tampoco tiene imagen. Dice, no tiene templo, no tiene imagen y no tiene nombre, su Dios es algo muy raro. Y le dice Jacob, y no solo eso, también me rompió la cadera una vez. También me rompió la cadera una vez. Dice, no tiene nombre, no tiene templo, no tiene una imagen, te rompió la cadera. ¿Cómo eliges a un Dios así? Lo precioso de esa respuesta. Dice Jacob, nosotros no lo elegimos. Nosotros no lo elegimos. Eso es lo precioso de ser cristiano. Nosotros no podemos demostrar que Dios existe de la forma en la que la gente quiere que le demostremos que Dios existe. Pero nuestra propia conversión y nuestra propia relación con Dios y nuestra propia fe cristiana es la manifestación más grande de que Dios existe, porque no lo elegimos nosotros a Él. Nosotros no decidimos ser cristianos, sino que Él nos hizo ser cristianos y nos humilló a través de alguna circunstancia, de algo que está roto en nuestras vidas, para traernos hacia Él. Así como puso la esterilidad en la esposa de Manoa, así Dios ha puesto algo en tu vida para que tengas que venir a Él y tengas que conocerlo. El conocimiento de Dios es maravilloso porque no es algo que nosotros queremos, no es algo que nosotros elegimos, sino es algo que nos sucede a nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el conocimiento maravilloso. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor como la tenemos hoy en capítulo 13 del libro de Jueces. Seguimos con nuestras series en esta serie que hemos titulado Líderes, Tragedia y Gracia. Y vemos cómo Dios ha levantado a todos estos líderes, a todos estos hombres que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel en esta etapa tan oscura de su historia, en esta etapa que dijimos que es una etapa de los jueces más o menos de unos 300 años, en los que Dios disciplinó a su pueblo. Dios los liberó, Dios los castigó, Dios estuvo con ellos, Dios fue fiel con ellos. Pero realmente tenemos estos personajes que son estos líderes tan interesantes, estos líderes trágicos, casi todos ellos, y que nos llevan a pensar en cómo Dios ha deseado salvar a una humanidad caída, a una humanidad perdida. Así es que vamos al capítulo 13 de Jueces, en donde vamos a meditar hoy. Dice así: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo:
eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo debe criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Así que le preguntó: ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar hoy. Voy a meditar en tres aspectos. Voy a meditar en el primero, que es en un conocimiento maravilloso. Segundo, un consejo maravilloso y un cambio maravilloso. Un conocimiento maravilloso, un consejo maravilloso y un cambio maravilloso. Vamos a hablar hoy acerca de cómo la fe cristiana nos explica de la mejor manera, es la mejor explicación para hablar acerca del origen del ser humano, de la condición humana, de por qué estamos como estamos, de por qué experimentamos la vida como la experimentamos, de cómo la fe cristiana explica la mejor manera en la que debemos de vivir. Y también la fe cristiana nos da una idea, nos da una esperanza muy clara de nuestro destino final, como ninguna otra religión en el mundo. Si ustedes hablan con personas religiosas, les pueden decir: oye, Víctor, qué bueno que tú eres cristiano, qué bueno que tú eres cristiano, Alberto, pero la verdad es que todas las religiones buscan lo mismo, todas las religiones nos llevan a lo mismo. ¿Qué es lo que la gente dice que las religiones nos llevan? ¿A qué nos llevan? ¿A qué nos quieren llevar las religiones? Todas. A que nos portemos bien, a que seamos buenas personas, a que pues nos acerquemos a Dios de alguna manera. Esas son principalmente es la idea general, sobre todo en un ámbito mexicano, religioso,
muy superficialmente católico, muy supersticioso. La gente está de acuerdo en eso y la gente siente que eso es lo bonito, ¿no? De todas las religiones, que todas quieren lo mismo. Pero realmente la fe cristiana es totalmente diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque la fe cristiana está basado en esto que leímos hoy, en hechos históricos que tienen que ver con la voluntad de Dios para la humanidad. La fe cristiana está basada en este registro de la obra, de la acción de Dios en el mundo, y vemos cómo esta historia de Sansón y de los jueces se da en un contexto histórico, se da en un lugar geográfico, y no tenemos un personaje y no tenemos un milagro solamente, sino que tenemos muchos personajes muy parecidos y tenemos muchas señales maravillosas de la obra de Dios en el mundo. Entonces, la gran diferencia entre cualquier religión y la fe cristiana es que la fe cristiana es la única religión que está basada en el registro de hechos históricos que están en la Escritura, que están en la Biblia. Son tan confiables que personas como Isaac Asimov, que era un sabio americano de origen judío, él era un historiador y era un filósofo y utilizaba la Biblia como una fuente primaria para sus investigaciones. Fíjense una cosa, utilizaba a la Biblia como una fuente primaria en sus investigaciones históricas. Para él la Biblia era un libro, aunque él no era cristiano, aunque él era ateo, él pensaba que la Biblia nos daba una buena, era un documento histórico muy seguro para hacer investigaciones sobre los pueblos que tenían que ver con aquella zona del Medio Oriente, de Egipto, de la media luna fértil, de lo que es Persia, de todos esos lugares. Entonces, una cosa muy importante que nos separa de todas las demás religiones es la historicidad de la fe cristiana. La fe cristiana además está basada en un libro, que no es un libro, sino es una colección de nosotros los protestantes. Tenemos 66 libros, pero tenemos 40 autores que escribieron en diferentes tiempos y que, sin embargo, a pesar de que estuvieron separados esos 40 autores por un periodo de más de 1500 años, la Biblia tiene un principio, tiene un clímax y tiene un fin. Es una historia unificada, 66 libros escritos por 40 autores en más de 1500 años. ¿Cómo puede, al final de cuentas, una obra así escrita por diferentes hombres en diferentes circunstancias, traer todos estos libros y ponerlos en una colección y que tenga una unidad perfecta? Esto es algo que nos separa de las demás religiones. Pero también hay otra cosa muy interesante. La Biblia es la única que nos habla de la condición del hombre en una situación caída, es decir, fuimos creados de una manera gloriosa a la imagen y semejanza de Dios. Pero luego la fe cristiana es la única que tiene una doctrina del pecado para explicar la condición humana de sufrimiento, de quebranto, de injusticia. Eso es totalmente diferente a todas las demás religiones que no explican eso. Entonces, algo muy importante es que, fíjense una cosa, aún las personas más orgullosas, no creyentes, que digan que están satisfechos con su vida, que digan que no tienen, porque cuando nos oyen hablar del pecado, ellos, los no creyentes, ¿qué nos dicen? Mi vida, yo estoy satisfecho con mi vida está bien, no tengo nada de qué arrepentirme. ¿No han oído así a personas famosas que dicen, no tengo nada de qué arrepentirme, estoy satisfecho con mi vida? Pero esas mismas personas que dicen que están satisfechas con su vida, que dicen que no tienen nada de qué arrepentirse, nada más háblales de personas a los que ellos odien y vas a ver cómo se les acaba lo satisfechos y lo lindos que son. Puedes conocer a un panista que diga, yo estoy súper satisfecho con mi vida y no tengo nada de qué arrepentirme. Y pregúntale qué piensa de AMLO y de la 4T y vas a ver cómo le sale el odio, cómo le sale la venganza, vas a ver cómo le salen todo lo horrible. Aparentemente su vida está satisfecha y está contentísimo, pero no le pongas enfrente a los que él detesta, a los que él desprecia. Y de la misma manera, búscate un AMLover y vas a ver lo que dice del PRIAN y todo. Un AMLover satisfecho, un AMLover que ama esta vida y que no tiene nada de qué arrepentirse. Para que veas cómo la condición humana realmente está caída, realmente está rota y odiamos y condenamos
a los que no piensan como nosotros, aunque digamos que nuestras vidas están bien, que no tenemos nada de qué arrepentirnos. En realidad odiamos a los que piensan de manera diferente a nosotros, a los que no hacen lo que nosotros queremos. Los odiamos, los despreciamos. Es la condición humana caída. Pero solamente la fe cristiana puede explicar por la doctrina del pecado la condición humana. De tal manera que ninguna otra religión del mundo ni ninguna filosofía puede explicar la condición humana de una forma tan buena, tan consistente, con tanta integridad como la fe cristiana. Si no, por ejemplo, las feministas marxistas o los pro LGBTT nos critican a nosotros porque dicen: es que ustedes los cristianos son retrógrados, porque ustedes creen en un Dios que los creó y en valores absolutos, y ustedes no pueden comprobar la existencia de Dios. Entonces ahí muchos cristianos se sienten muy vulnerables cuando los demás nos dicen: es que tú no puedes probar la existencia de Dios. Y nosotros sí somos científicos. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender cómo vamos a explicarles a ellos que ellos tampoco son científicos. ¿Se puede explicar científicamente que el aborto no es un asesinato? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Alguien puede explicar científicamente que el aborto no es un asesinato? ¿Se puede medir eso en un laboratorio? ¿Se pueden hacer experimentos hasta que llegues a la conclusión? Puedes matar a tantos fetos, a tantos bebés en el vientre de su madre, hasta que llegues a la conclusión de que científicamente el aborto no es un asesinato. ¿Ustedes creen que se puede lograr eso? Científicamente, ayúdanos, ingeniero. ¿Se puede o no? Es una creencia. ¿Se puede creer científicamente que una niña o un niño que dicen que están atrapados en un cuerpo del sexo opuesto, se puede comprobar científicamente que eso es una verdad? ¿Que una persona está atrapada en el cuerpo del sexo equivocado? ¿Se puede comprobar científicamente? No se puede. Y fíjense, estamos hablando de las creencias de las personas que son progresistas, de las personas que se burlan de nosotros, que nos odian porque condenamos la homosexualidad, decimos que es un pecado, porque condenamos el aborto, porque decimos que es un asesinato. Es decir, nos detestan, nos odian porque dicen que tenemos creencias, pero que ellos son científicos. Se puede comprobar científicamente que el promover la homosexualidad en la sociedad y aceptarla como algo normal va a hacer de la sociedad un lugar mejor, que la sociedad va a ser mejor porque aceptemos la homosexualidad como algo normal. ¿Se puede comprobar científicamente eso? ¿Se dan cuenta de una cosa? Cuando nosotros como cristianos nos lleven que nos pongan contra la pared y les digan: es que tú tienes creencias, nosotros somos científicos. Tienes que entender todas las creencias que los no creyentes, que los ateos están sosteniendo como verdades, pero que no son verdad. Ayer les recomiendo algo. Yo ya no tengo Netflix, decidí cancelarlo, ¿no? Por cuestiones de conciencia y no sé qué más, hasta dónde va a llegar mi locura de cancelación de cosas. Pero bueno, por lo menos Netflix, que tiene muy buenas cosas, también tiene muy malas cosas, y ya no quise seguir pagando Netflix. Pero ayer unos amigos me invitaron a ver algo que se llama ¿cómo se llama, Jerry? El dilema de las redes sociales. Y véanlo, es algo... Es fascinante el documental, es algo muy bien hecho, el dilema de las redes sociales. Pero lo que más me gustó fue que una de las personas más encumbradas en el mundo de las redes sociales, que fue director de Google y que trabajó para Facebook, y una persona muy pensante, obviamente progresista, o tal vez, no sabemos con toda seguridad, pero tal vez ateo, dijo algo muy interesante. El gran problema de la capacidad tecnológica de las computadoras inteligentes y de la inteligencia artificial es que no sabemos qué es la verdad. No sabemos qué es la verdad. Y cuando alguien programe a una computadora para lograr una meta, tiene que programarla como si esa meta fuera lo mejor o fuera la verdad absoluta. Pero no podemos, dice él, no podemos ponernos de acuerdo en qué es la verdad. Y ese es el mayor problema de toda la inteligencia artificial y de todo lo que viene. ¿Quién va a definir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién va a definir qué es la verdad y qué es la mentira? Cuando tú programes una máquina que va a continuar haciendo sus cálculos y haciendo sus procesos matemáticos para lograr lo que tú la programaste,
sin parar hasta que ella llegue y consiga lo que tú le dijiste que es la verdad o que es lo bueno o que es la meta que debe lograr esa máquina. La máquina no sabe definir qué es bueno, qué es malo. Se lo tiene que decir una persona. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién va a tener el poder para decirle a una máquina qué es lo verdadero? ¿Se dan cuenta qué dilema tiene la humanidad y cómo los cristianos tenemos que entender que esa falta de verdad, que esa falta de absolutos morales, que esa falta de el conocimiento de Dios es lo que está llevando a la sociedad, a nuestra civilización, a una catástrofe? Pero tú tienes que saber identificar como cristiano y decirles a los que no son cristianos que ellos también tienen creencias y que sus creencias no son mejores que las nuestras. Y podemos entonces demostrarles que el cristianismo sí explica la vida de una mejor manera, de una manera más integral. No que los cristianos somos mejores que ellos, no estamos diciendo que los cristianos somos mejores que ellos, sino que nuestra fe explica mucho mejor los problemas de la vida, quiénes somos, cómo debemos vivir y el destino final de nuestras vidas. Eso es lo que estamos viendo hoy aquí en este texto de Jueces 13. Van a decir, y pastor, ¿y qué tiene que ver todo este rollo con Jueces capítulo 13? Tiene que ver mucho, porque Jueces 13 nos dice que Dios se revela a nosotros en un conocimiento maravilloso, que Dios nos dice cómo debemos vivir en un consejo maravilloso y que Dios nos transforma y nos da esperanza en un cambio maravilloso. Vamos a ver esto entonces. ¿Cómo empieza la historia del conocimiento maravilloso? Entonces dice en el versículo 2, cierto hombre de Sora, después de que nos explican que los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos, ¿por cuánto tiempo? 40 años. Esta es la séptima vez que los israelitas en el libro de los Jueces, la séptima vez que están bajo el dominio de un poder de otra nación. Y ahorita tenían 40 años bajo el dominio de los filisteos. Y entonces dice en el versículo 2, cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Dios viene a personas como Manoa y como su esposa, personas comunes, personas que no son nada especiales. Nada especiales, tan nada especiales son que realmente solamente conocemos el nombre de Manoa, pero de su esposa no conocemos ni su nombre y no lo vamos a conocer. Búsquenlo en toda la Biblia, no sabemos quién es la esposa de Manoa, quién fue la mamá de Sansón. Así de comunes eran esas dos personas a las que Dios viene, pero fíjense una cosa preciosa, son comunes a los ojos de las personas, son personas que no tienen ni siquiera un nombre importante en la historia de Israel. Y sin embargo, el ángel del Señor vino y se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Y así entonces, la esposa de Manoa se une a estas mujeres de la Biblia, que son mujeres famosas, que son mujeres de fe, que son mujeres valientes, que no eran personas muy importantes en algún momento, algunas de ellas más importantes que otras, pero tenemos a una Sara, que fue una princesa prácticamente, o a una esposa de Manoa, que no sabemos ni siquiera su nombre, pero se une la esposa de Manoa a estas mujeres, como Sara, la esposa de Abraham, como Raquel, la esposa de Jacob, como Ana, la madre de Samuel, como Elizabeth, la prima de María. Estas mujeres que al experimentar algo muy adverso como no tener hijos, recuerden que estamos hablando de una cultura y de un tiempo en el que los hijos eran una fuente de riqueza, de prestigio y de seguridad. Los hijos eran una fuente de riqueza, de prestigio y de seguridad. Y si no tenías hijos, entonces no tenías ni esa seguridad, ni ese prestigio, y seguramente, posiblemente no ibas a tener una gran riqueza. Abraham sí era muy rico de por sí ya, aunque no tenía hijos, pero normalmente los hijos eran esta fuente de riqueza. Entonces, fíjense cómo es Dios. Dios creó al mundo de una manera perfecta, para que todas las mujeres tuvieran hijos, para que un hombre y una mujer se unieran y fueran una sola carne y multiplicaran la imagen de Dios en el mundo, y este mundo fuera perfecto bajo el dominio de Dios. Pero viene el pecado, viene la desobediencia, viene la rebelión del hombre en contra de Dios. Y entonces, ¿qué viene? Viene la enfermedad, viene la muerte, vienen las relaciones quebrantadas y viene, lo primero, una cosa muy interesante, viene la esterilidad, como una manifestación de la maldición de la humanidad.
Y entonces, en medio de esta condición, Dios decide manifestarse a la esposa de Manoa. ¿Se dan cuenta cómo Dios utiliza lo malo que el hombre ha creado y crea necesidades y crea vidas rotas y crea de alguna manera una situación de sufrimiento para poder manifestarse a personas que estamos en rebelión en contra de él? Entonces viene el ángel del Señor y se manifiesta a la esposa de Manoa y le dice: eres estéril, pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. El pecado y el mal entonces que experimentamos en el mundo es algo muy real y es algo muy cruel, pero al mismo tiempo es algo muy sabio que Dios nos permite para que podamos conocerlo. Fíjense una cosa, la esterilidad de todas estas mujeres en la Biblia, ¿de qué sirvió? Si analizas la historia de cada una de estas mujeres en la Biblia, ¿de qué sirvió? ¿Para qué lo utilizó Dios? ¿Para qué? Para manifestarse, para que lo pudieran conocer. Esa es la idea. C.S. Lewis tiene esta frase famosísima, ¿no? Que dice: Dios en la creación nos susurra, en la escritura nos habla, y en el sufrimiento, ¿qué? Nos grita. En la creación Dios nos susurra, en su palabra nos habla, pero en el sufrimiento nos grita, nos llama a gritos a que vengamos a Él. Y así es entonces como Dios ve a esta mujer. No sabemos si estaba sufriendo mucho o no, no sabemos casi nada de la esposa de Manoa, pero la vio necesitada de un hijo y vino y le dijo: vas a concebir un hijo y vas a dar a luz un hijo. Los israelitas, ¿cuándo clamaban a Dios? En el libro de los Jueces. ¿Cuándo les estaba yendo bien? Cuando estaban sufriendo, cuando estaban siendo oprimidos por algún pueblo, ahí estaba. Entonces, un deseo insatisfecho en la vida de esta pareja es el pretexto para que Dios venga a ellos y le anuncie a esta mujer común, tan común que no sabemos su nombre, que finalmente tendrá un hijo. Todo esto es algo maravilloso, es algo admirable. El conocimiento de Dios es algo maravilloso, porque la gente nos dice: ustedes no pueden demostrar que Dios existe. ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice eso? Tú no puedes demostrarme que Dios existe, Raulito. ¿Qué le vas a decir a esa persona que te dice eso? Tienes toda la razón, no puedo demostrar que Dios existe. Así hay que decirles: no puedo demostrar que Dios existe científicamente, como tú quieres. No puedo demostrarte científicamente que Dios existe, pero sí puedo demostrarte que Dios existe porque Dios viene a personas como Manoa y su esposa, o a personas como nosotros, nos elige y nos cambia y nos transforma. Entonces, algo muy interesante es que la existencia de Dios se prueba por nuestras propias conversiones. Si no han visto The Chosen, ¿no han visto The Chosen todavía? Levanten la mano los que no han visto The Chosen todavía. Por favor, que necesitan arrepentirse de sus pecados. No, vean The Chosen. Mándenle a Rodrigo o a Suriel un mensaje y díganle: quiero ver The Chosen, para que les manden la liga. Miren, hay un capítulo que es mi capítulo favorito, y entonces está Jacob, dice casi 2000 años antes de Cristo, y están cavando ahí en Canaán, están cavando lo que después se conoce como el pozo de Jacob en el Nuevo Testamento. Y entonces está ahí y se supone que viene un cananita y les dice: oigan, ¿quiénes son ustedes? Y empiezan a platicar ahí, ¿no? Y dice: no, pues no van a encontrar agua porque aquí no pasa agua. Y dice Jacob: pues es que Dios nos mandó que nos estableciéramos aquí, que hiciéramos, que buscáramos aquí agua. Dice: ¿quién es su Dios? No, pues no tiene nombre. Y dice: ¿y cómo lo adoran? ¿Dónde lo adoran? No, tampoco tiene templos. Y no tiene una imagen, algo, no, tampoco tiene imagen. Dice: no tiene templo, no tiene imagen y no tiene nombre, su Dios es algo muy raro. Y le dice Jacob: y no solo eso, también me rompió la cadera una vez. También me rompió la cadera una vez. Dice: no tiene nombre, no tiene templo, no tiene una imagen, te rompió la cadera. ¿Cómo eliges a un Dios así? Lo precioso de esa respuesta. Dice Jacob: nosotros no lo elegimos. Nosotros no lo elegimos. Eso es lo precioso de ser cristiano. Nosotros no podemos demostrar que Dios existe de la forma en la que la gente quiere que le demostremos que Dios existe, pero nuestra propia conversión y nuestra propia relación con Dios y nuestra propia fe cristiana es la manifestación más grande de que Dios existe, porque Dios
No, porque no lo elegimos nosotros a Él. Nosotros no decidimos ser cristianos, sino que Él nos hizo ser cristianos y nos humilló a través de alguna circunstancia, de algo que está roto en nuestras vidas, para traernos hacia Él. Así como puso la esterilidad en la esposa de Manoah, así Dios ha puesto algo en tu vida para que tengas que venir a Él y tengas que conocerlo. El conocimiento de Dios es maravilloso porque no es algo que nosotros queremos, no es algo que nosotros elegimos, sino es algo que nos sucede a nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el conocimiento maravilloso. Manoah no estaba cuando se apareció el ángel a su esposa, y entonces le pide a Dios, ora a Dios y le dice que venga ese hombre otra vez, que se aparezca, porque quiero preguntarle cómo debemos de criar al niño. Fíjense lo que dice en el versículo 16, al final del versículo 16, 17 y 18 que leímos. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era ¿quién? El ángel del Señor, así que le preguntó: ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla la palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso, es un misterio maravilloso, es un conocimiento maravilloso, es algo que está más allá de tu entendimiento. Ese es el Dios que se revela a nosotros, un Dios que está más allá de nuestro entendimiento, un Dios que no podemos comprender, que venga a nosotros, que nos ame. O sea, ni siquiera lo tomamos en serio, ¿estás de acuerdo? Muchas veces no lo tomamos en serio. Cuando te hace enojar el presidente de la República, ¿lo tomas en serio esto? Que Dios ha venido a ti, se ha manifestado a ti, que lo conoces y que ahora tú eres su hija o su hijo. A veces se te olvida. Cuando tus hijos te hacen enojar, ¿recuerdas que el Señor ha venido a ti, que lo conoces y que se ha manifestado a ti de una manera maravillosa? Cuando tu esposa te hace enojar, cuando tu esposo te hace enojar, cuando tus hermanos te hacen enojar, cuando tus papás te hacen enojar, cuando la 4T, cuando los priistas te hacen enojar, cuando el general Cienfuegos te hace enojar, cuando la DEA te hace enojar, cuando el Chapo te hace enojar, cuando algo te hace enojar, ¿recuerdas que tienes este conocimiento maravilloso, que Dios ha venido a ti sin que tú lo quieras y que ahora eres un cristiano y que sabes que has sido adoptado, perdonado, comprado con la sangre de Cristo? ¿Se dan cuenta que cuántas veces esta fe no es una realidad? Aunque es un conocimiento maravilloso, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros, que pueda perdonar a personas que se les olvida a cada instante que ese conocimiento maravilloso está a nuestra disposición. Cuando dices: no he leído la Biblia en 3 semanas, ¿a poco recuerdas que tienes ese conocimiento maravilloso y que ese Dios maravilloso se manifiesta en esa palabra que tienes ahí disponible tú en tu Biblia, y que desprecias y que ni te acuerdas ni siquiera porque no tienes interés en conocer ese Dios maravilloso? La revelación de Dios a los hombres es un misterio maravilloso porque no es algo que buscamos, no es algo que queremos, es algo que nos ocurre. El mismo Pablo en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6, fíjense lo que dicen. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 6, fíjense lo que dice Pablo. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. El plan de la gracia de Dios, este plan que manifiesta la gracia de Dios, este plan de la salvación de Dios que se manifiesta en esta gracia para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Otra vez usa esta palabra misterio. Algunos dicen que la palabra hebrea para maravilloso pudiera ser como algo secreto o misterioso. Otros dicen no, solamente es maravilloso, grandioso. Pero están relacionados, que finalmente podemos ver que el ángel no le dice claramente qué es, sino dice: es un misterio maravilloso. Dice... al leer esto en el versículo 4, podrán darse cuenta de que comprendo que el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, de la misma gracia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cuál es la promesa que tenemos en Cristo por medio del Evangelio? ¿Cuál es la promesa que tú tienes
En Cristo por medio del Evangelio. ¿Cuál es esa promesa que tú tienes? En Cristo por medio del Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias para ti hoy? La esposa de Manoah recibió una buena noticia. ¿Eres estéril? Pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio para ti hoy? Alguien que la diga. La buena noticia para ti hoy. ¿Cuál es la buena noticia para ti hoy? Alguien que me la diga en voz alta. ¿Cómo? Un Salvador, pero está así como muy, como que no es algo personal. Que tenga un Salvador. ¿Qué más, Bere? ¿Qué dijiste? No te oigo. Fuerte, así como cuando le gritan a tus hijos. Que soy salvo por Cristo Jesús. Otra idea de la buena noticia para ti hoy. Que estábamos muertos. ¿Eso dijiste? Y somos salvos a través de Cristo. Ahí está, que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora estoy vivo porque Cristo me ama, me perdonó. ¿Algo más? Que soy adoptado, que antes yo era un huérfano, estaba necesitado como lo cantamos, pero ahora tengo un padre que me ama, que me ha adoptado, que me ha comprado por la sangre de su hijo y ahora tengo una herencia. ¿Te das cuenta el lenguaje de aquí? Lo que dice Pablo, dice que somos beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es decir, tenemos que estar constantemente recordando que la única forma de conocer a Dios es conocerlo a través de Jesucristo, de las promesas del Evangelio, y que sin Jesucristo y sin esas promesas del Evangelio no podemos conocer realmente a Dios. Entonces Dios tiene que manifestarse a ti por medio de Cristo y de las promesas del Evangelio. Ese conocimiento maravilloso viene a nosotros por medio de Jesucristo. Manoah no sabía que hablaba con el ángel con el ángel del Señor. Y fíjense una cosa, Manoah no sabía que el ángel con el que estaba hablando era el ángel del Señor, el Señor mismo. Así como los que vieron a Jesús en su tiempo, tampoco sabían que Él era el Señor mismo. El conocimiento de Cristo es demasiado maravilloso, algo que está más allá de nuestro entendimiento, pero que Dios nos va revelando, fíjense, poco a poco en su palabra. Vemos como en Génesis se nos revela algo en Génesis 3:15 de la salvación, pero después en la ley entendemos otras cosas, y después en los libros históricos entendemos otras cosas, y después en los profetas entendemos otras cosas, y en los libros poéticos entendemos más de ese plan de salvación, y en los evangelios es más claro el plan de salvación, y luego en las cartas de los apóstoles vemos más claramente ese plan de salvación, y luego en el Apocalipsis entendemos cómo se va a consumar ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces el conocimiento maravilloso de Dios se va revelando en su palabra poco a poco, y luego también poco a poco a través de la experiencia cristiana. Dios permite el quebrantamiento del pecado, permitió que la esposa de Manoah no fuera estéril. ¿Para qué? Para utilizarlo como un pretexto y venir a su vida y darle este conocimiento maravilloso. Ahora vamos a un consejo maravilloso. El versículo 8 dice: entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que me permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Entonces, fíjense una cosa, después de la buena noticia, después de recibir esa buena noticia de que van a tener un hijo, Manoah pensó: ahora necesitamos instrucciones sobre cómo vivir. Y la fe cristiana es lo mismo. La fe cristiana, primero vienen las buenas noticias, te conviertes a Cristo, vienes a Jesús, dices: Él es mi Señor, Él es mi Salvador, necesito que Él me salve de mi pecado, pero luego necesitas instrucciones para vivir. Pero fíjense una cosa, si se dan cuenta, no son instrucciones así extremadamente detalladas las que te da la vida cristiana. Si yo te dijera: hoy dame una instrucción de la vida cristiana, díganme ustedes una instrucción de la vida cristiana, algo que Dios les manda. ¿Cómo? Orar. Orar sin cesar, está muy bien. El que toca se le abrirá, el que llama se le responderá, está bien. Orar. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde dice leer su palabra? No, así que esté el mandamiento ahí. ¿Qué dice? Ok, muy bien. O el Señor Jesús, ¿verdad? Que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, muy bien, necesito esa palabra. ¿Qué más? ¿Otro? Amar a tu prójimo. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?
Que se quede, que van a decir, ay, qué pedradas, que se ponga el saco al que le quede, ¿no? Sí, exacto, entonces, pero así son como muchísimas cosas que hay que hacer, así muchísimas. ¿Cuántas serán? Tú ya resumiste una, que es amar al prójimo. Bueno, ya implica un montón de cosas, ¿no? Y es una, ¿no? Congregarnos, leer la palabra, orar, amar a los demás, amar al Señor. Son muchas instrucciones, así como muy difícil ser cristiano. Fíjense que no hay tantas instrucciones. Si ustedes se dan cuenta, el consejo maravilloso, cuando viene el ángel del Señor y viene le contesta esta oración a Manoa y viene a él, ¿qué le dice? Dios escuchó a Manoa en el versículo 9. Y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Fíjense, algo interesante es cuando vemos estos registros históricos, si fueran invenciones, bueno, ¿para qué digo que el ángel, si lo estoy inventando, para qué digo que ella estaba en el campo y que el ángel se le apareció a la mujer en el campo y que luego tuvieron que ir a llamarlo? Pues, o sea, si estoy inventando algo, digo que pues ya se le apareció a Manoa y ya, ¿no? Pero no, estaba la mujer en el campo y la mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, aquí está el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó, siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre y le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Y el ángel del Señor le respondió, algo que no había dicho el ángel. Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. No debe probar nada que proceda de la vid, no debe beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Fíjense, 3 veces se repiten las instrucciones del ángel en este texto. Primero, cuando el ángel se aparece a la esposa de Manoa y le dice estas mismas palabras. Luego, se repiten cuando la esposa de Manoa le dice a su esposo lo que el ángel le dijo y se repiten estas palabras. Y luego Manoa dice, queremos que nos vengas y que nos des instrucciones. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Le dice exactamente, o sea, le dice, ya les dije. O sea, ya les dije. Pero lo importante está aquí. Lo importante está en el último punto. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. ¿Cuál es el consejo admirable que les da el ángel del Señor a Manoa y a su esposa? ¿Cuál es el gran consejo? El gran consejo es, hagan lo que les dije. Confíen en mí. Pongan su confianza en mí. ¿No es eso exactamente lo que Cristo quiere que hagamos nosotros? Lo que Él no quiere es que confíes en nada que no sea Él. Él debe ser el centro de tu vida. En Él debes de confiar todo el tiempo, en toda circunstancia. No es que vas a tener instrucciones para tener el matrimonio perfecto. ¿Dónde está eso en la Biblia? Díganme, ¿dónde están las instrucciones para tener el matrimonio perfecto? El matrimonio sin pleitos, ¿dónde está en la Biblia? ¿No está? ¿Dónde está en la Biblia la crianza de los hijos perfectos? Es muy triste pensar que hay cristianos que piensan que eso tiene la Biblia. Los consejos para el matrimonio perfecto, para criar a los hijos de manera perfecta. Y lo están buscando, quieren eso. Los consejos para tener una vida feliz y balanceada. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay esas instrucciones específicas. Si realmente analizamos el Evangelio, los hechos del Evangelio y la invitación a poner nuestra confianza en eso que ha sido hecho a nuestro favor, es recuérdalo todo el tiempo. Y si realmente Cristo está en tu vida y si realmente estás unido a Cristo, entonces fíjense de dónde proviene la sabiduría cristiana. Proviene el consejo y sabidurías cristianas provienen de qué tanto has puesto tu confianza en Cristo. Si quieres tener un buen matrimonio y si piensas que tienes un mal matrimonio, quiere decir que has puesto poca o mucha confianza en Cristo. Fíjate una cosa lo que estoy diciendo. Cuando confíes más en Cristo, vas a tener un mejor matrimonio. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando confíes más en Cristo, cuando Él sea lo más importante en ti, cuando tu identidad esté fundada en Cristo, en lo que eres en Cristo, en que eres amado y perdonado en Cristo, vas a tener una mejor relación con tu esposa o con tu esposo.
Y mientras tengas menos confianza en Cristo y quieras que tu esposa o tu esposo te hagan feliz, vas a tener un matrimonio más infeliz, más miserable. Mientras más confíes en Cristo, mejor padre vas a ser. Y mientras menos confíes en Cristo, aunque hagas todo lo que piensas que debes hacer, porque los libros cristianos te dicen que hagas estas cosas, no vas a lograr lo que quieres. Entre más confíes en Cristo, mejor vas a desempeñar tu labor profesional, mejor vas a manejar tu negocio, mejor vas a manejar tus finanzas. Entre más confíes en Cristo y entre menos confíes en Cristo, menos puedes diezmar, menos puedes organizar tus gastos, menos puedes hacer nada. Entre menos confianza tienes en Cristo. ¿Se dan cuenta? Solamente hay una cosa. Solamente hay algo que es la voluntad de Dios. Fíjense, Juan 6, 39 al 40. ¿Qué dice? Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Es algo muy importante que nos recuerda San Juan. Y dice en el versículo 39 del capítulo 6 de Juan: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que la voluntad de mi Padre, lo que más quiere mi Padre, eso lo está diciendo Cristo, lo que más quiere mi Padre es que todo el que ¿qué? Reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. El ángel le dice: hagan lo que ya les dije, confíen en eso. Porque lo que Manoah quería es cómo debemos educarlo, cómo debe vivir, danos más detalles, hagan lo que les dije ya. Con Cristo es lo mismo. No, dame muchas instrucciones, Dios. ¿Con quién me debo de casar? Dame señales. Dame que escuche yo su nombre en sueños, que tenga visiones, que yo... No es eso. Confía en el Señor y éntrale a lo que tienes que entrarle. ¿Sí está claro? O sea, ya, deja de ser un niño miedoso y confía en el Señor. ¿Qué? Ok, el Señor me manda ¿qué? Si confío en el Señor, tengo que esperarme hasta que Él me dé un novio o una novia cristiana. Pues claro, si confías en el Señor, te vas a esperar hasta eso. Si no, vas a querer convertir por ahí a alguien, ¿no? Y eso no es confiar en el Señor, eso es confiar más en ti. Confiar en lo que tú debes hacer. Pero si ya te trajo Dios a esa persona que es cristiana, bueno, ya, ¿qué más? Ok, tus papás no rechazan a esa persona, no dicen: oye, vemos cosas terribles. El pastor no te dice: oye, hijo, esa persona, aunque es cristiana, no te conviene. No, tus amigos no te dicen: no, ni pienses casarte con esa persona. ¿Por qué? Porque aunque sea cristiana, si tus papás, si el pastor y tus amigos y la iglesia te dice: no te cases por favor con esa persona, pues ya, o sea, hay algo que no funciona. Pero si todos te dicen: adelante, hazlo. Pero la idea es esta: tienes que ver si realmente estás confiando en Cristo, porque dice Cristo: y la voluntad de mi Padre es que todo el que crea en mí, el que me reconozca y tenga fe en mí, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. La vida cristiana no se trata de muchos consejos, sino de uno solo: reconocer a Cristo y creer en Él. Y lo que significa creer en Él no es que creer que Él existe, es confiar en Él. ¿Puedes confiar en Él? Eso es importantísimo. Yo fui un papá así de esos de libros cristianos, odioso, el típico papá pastor odioso, que hacía que mis hijos hicieran el devocional conmigo y los obligaba y esto y el otro y aquello y tienen que portarse bien, y yo creí que estaba cumpliendo y por un tiempo funcionó, pero no confiaba yo en Dios. Estaba yo confiando en que yo tenía que hacer eso y que si ellos se salían, si ellos no ponían atención, los regañaba, si ellos no respondían como yo quería, los regañaba. ¿Qué horror de padre puede ser un padre como yo, cristiano, religioso, pero que no confía en Cristo, en la gracia, en el evangelio, sino que piensa que Él va a lograr algo, porque no conoce realmente a ese evangelio? ¿Cómo nos puede llevar una percepción equivocada de la fe cristiana a destruir nuestra relación con otros? Porque no confiamos principalmente en Cristo, porque no tenemos confianza en Cristo, porque no tratamos con gracia a otros, sino que les imponemos las cosas
de una manera en la que realmente lo único que hacemos es manifestar nuestro temor. Y la pregunta en esta mañana, ¿realmente hay muchas instrucciones para la vida cristiana? No hay una. Pon tu confianza en Cristo, crece en confianza en Cristo, en cualquier circunstancia, teniendo hijos, no teniendo hijos, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, soltero, casado. Enfócate en poner tu confianza en Cristo. Es lo único que necesitas realmente. Es lo único que necesitas para tener la vida que Dios quiere darte. A Manoa no le dieron demasiadas instrucciones, simplemente les dijo el ángel, ya les dije, hagan lo que les dije. Manoa y su esposa entonces no sabían quién era ese ángel que les había traído las buenas noticias del nacimiento de su hijo, pero era el Señor mismo. El Cristo que existía desde la eternidad, antes de su encarnación, estaba ahí con ellos. Lo dicen varios comentaristas, no lo digo yo. Así les revela de una forma no muy clara quién es Él, les da instrucciones para el nacimiento de Sansón. La instrucción más importante para Manoa y para su esposa era: confíen en mí. Manoa creyó que iba a recibir un manual de cómo creer al niño, y el ángel solo le dice: confía en mí, pon tu confianza en lo que ya les dije. Ese es el gran consejo admirable, maravilloso del ángel a los padres de Sansón. Y vamos entonces finalmente a un comienzo maravilloso. Entonces, un conocimiento maravilloso, un consejo maravilloso y un comienzo maravilloso. En el versículo 15 dice así en adelante: Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor. ¿Se dan cuenta cómo el Señor le dice: ofréceselo al Señor? Recuerden que estamos hablando de un tiempo en el que en el tiempo de los jueces, dice el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces le pareció muy bien a Manoa que ese ser así raro, como un ángel, pues debería ser reconocido con una buena comida, en agradecimiento. Entonces, pero el ángel le dice: mira, mejor ofréceselo al Señor. ¿Cuál es el trabajo del ángel en este momento? El trabajo del ángel es reenfocar a la gente para que adoren al Señor, porque estaban muy abiertos a adorar a cualquiera que se presentara, porque Manoa no sabía que era el ángel del Señor y sin embargo ya le estaba ofreciendo un cabrito. Pero el ángel le dice: no, ofréceselo al Señor. No sabes quién soy, ¿verdad? Pero ofréceselo al Señor. Y entonces así que le preguntó Manoa: ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Y al ver esto, entonces Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. ¿De cuándo debieron de haberse postrado sobre sus rostros Manoa y su esposa? Desde el principio, ¿no? Es que no sabían con quién estaban. Así muchas veces nosotros nos acercamos a Dios de una manera descuidada, sin saber exactamente lo que estamos haciendo, y nos acercamos a Dios pues sin conocerlo, pero realmente entendemos que para acercarnos a Dios, ¿qué es necesario? Es necesario que haya un sacrificio que medie entre la santidad de Dios y nuestro pecado. Y así entonces Manoa y su esposa ofrecen ese sacrificio, y ahí de pronto dicen: ay, ya sabemos quién es. Es el Señor, es Dios. Como nosotros como cristianos igualmente tenemos que ir a través de Jesucristo, y por eso conocer a Dios a través de Jesucristo, porque solamente a través de Cristo también reconocemos quiénes somos nosotros. Somos personas caídas, rebeldes, que merecemos el juicio de Dios, que merecemos su condenación, y que sin embargo Dios nos dice: acércate a mí. ¿El ángel del Señor quería que se acercaran a ellos? Sí. Fíjense qué es lo que pasó. O sea, la impresión fue tan fuerte que dice: y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor, y le dice: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa, hemos visto a Dios. Pero su esposa, como toda esposa inteligente que Dios nos da, dice: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni anunciado
todo eso. Qué importante es que alguien nos reenfoque, que alguien nos diga, Dios quiere lo mejor para ti. Fíjate lo que te ha dado a Cristo, te ha dado buenas noticias. Tienes que reenfocarte cuando empiezas a estar deprimido, a estar ansioso, a estar frustrado, a estar enojado, cuando empiezas a criticar a otros, cuando empieza a salir la amargura, cuando empiezas a chismear, cuando empiezas a decir cosas que no deberías de decir. Debes de tener a alguien que te diga, no, reenfócate. Hay que reenfocarnos otra vez en Cristo, hay que reenfocarnos otra vez en nuestra fe. Necesitamos esas voces que nos ayuden. Me acuerdo cuando nos fuimos a vivir a Seattle, acabábamos de llegar, después de un tiempo muy difícil, unos meses muy difíciles antes de dejar la iglesia en Cuautla, irnos a vivir a Seattle. Y entonces me empezaron a dar ataques de pánico. Y en una de esas noches a las 3 de la mañana estoy yo así diciendo que ya me voy a morir y todo, y dándole instrucciones a mi esposa para que haga mi funeral y todas las cosas. Y me dice, me pareció algo muy cruel que hizo. Porque en vez de decirme pobrecito y abrazarme y besarme y decirme bebé o algo, me dice, ¿tú crees que Dios iba a gastar todo el dinero que hemos gastado para venir aquí y para que te mueras llegando a Seattle? O sea, hemos gastado todo lo que teníamos. ¿Tú crees que Dios va a invertir tanto dinero en tu muerte? Me pareció algo muy cruel. Pero esa fue la palabra que dije, sí es cierto. Y entonces ya llamé al doctor, me dijo, estás teniendo un ataque de pánico. O sea, me dijo mi esposa, deja de estar de chillón. Deja de estar de chillón, deja de ser un cobarde. ¿Cómo necesitamos esposas que nos digan, deja de estar de miedoso, atrévete a hacer esto? ¿Cómo se necesita una mujer que nos lleve hacia adelante? No una mujer que nos diga, no hagas esto, quién sabe cómo nos va a ir, porque... No, una mujer que no teme, una mujer pero que te enfoca en el amor de Dios, en lo que Dios te ha mostrado. ¿Se das cuenta que la esposa de Manoah lo reenfocó en lo que Dios había hecho por él? No le estuvo reclamando, no le dijo, mira cómo eres, no, nada. Le dijo, si él nos quisiera destruir, no nos hubiera dado estas noticias, no nos hubiera aceptado esta ofrenda. ¿Te das cuenta cómo necesitamos recordar todo el tiempo unos a otros las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a nuestro favor por causa de Jesús? Todo el tiempo necesitamos eso. Por eso necesitamos congregarnos, necesitamos estar cerca unos de otros. Necesitamos que Dios nos cambie. Manoah y su esposa fueron cambiados en ese encuentro con el Señor. Fueron cambiados por esas buenas noticias. Su vida no volvió a ser igual. Y además fue una vida muy compleja y muy difícil. Lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos la preciosa historia de este precioso bebé de don Sansón. Habrán tenido una gran alegría con Sansón este matrimonio. Se habrán alegrado muchísimo cuando cargaron ese bebé el primer día que llegó. Imagínense, qué preciosidad, qué buena noticia, qué alegría. Habrán llorado también Manoah y su esposa cuando creció Sansón y vieron cómo se comportó también. Así es el llamado de Dios, es a que pongamos nuestra confianza en Él, en las buenas circunstancias y en las dificultades y en las cosas difíciles. Tenemos un Salvador que es Cristo Jesús, que está con nosotros. Él es el ángel que ha venido a darnos las buenas noticias a nosotros, así como fue con la esposa de Manoah. Son para ti buenas noticias hoy. ¿Estás listo para confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo? ¿Te satisfacen esas buenas noticias? Aunque incluyan tiempos difíciles, aunque incluyan pruebas y dificultades, aunque incluyan enfermedades, muerte, relaciones rotas, quebrantadas. ¿Estás dispuesto a confiar en el Señor por causa de Cristo, de ese ángel que ha venido a ti, que nos ha dado ese conocimiento maravilloso, su consejo maravilloso? Y queremos que también Él siga cambiándonos, que haga un cambio maravilloso en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora, porque te has manifestado a nosotros, que ahora somos tus hijos, que ahora somos llamados cristianos. Señor, ¿qué esperanza tenemos de esta vida que nos has manifestado en Cristo? ¿Cómo podemos explicar, como nadie más puede explicar, la condición humana y el sufrimiento y la injusticia en el mundo? ¿Cómo podemos entender por qué anhelamos algo mejor que esta vida? Señor, queremos conocerte más, queremos confiar en ti cada día más. Que ese sea el consejo que sigamos todos los días. Confía en Cristo cada día más. Señor, que nuestra fe en tu Hijo Jesucristo siga creciendo. Síguenos invitando
a conocerte más. Síguenos guiando en el camino de Cristo, en la vida de Cristo, unidos a Cristo como los pámpanos a la vid. Queremos seguir, Señor, siendo guiados por ti, sostenidos por ti, por nuestra fe solamente, únicamente puesta en Cristo Jesús, tu Hijo amado. En ese nombre oramos. Amén.